Son imágenes del último golpe que la Guardia Civil ha llevado a cabo relacionado con el tráfico ilegal de residuos plásticos. Es una operación que se ha llevado a cabo en todo el país, también en nuestra comunidad. En la provincia de León se ha identificado una empresa que supuestamente almacenaba una gran cantidad de plásticos procedentes de otros territorios para después abandonarlos o prenderles fuego. Como esta, se han realizado unas 140 inspecciones en toda España y hay 8 investigados. Hola, ¿qué tal? Una operación que conocemos hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente. Enseguida vamos a hablar de ella, pero hoy también estaremos en Salamanca para asistir a la última protesta de los funcionarios de justicia. Les hemos visto organizar funerales y lo de esta mañana ha sido una cacerolada justo un día antes de que vuelvan a reunirse con el Ministerio de Justicia. Veremos qué expectativas tienen antes de ese encuentro de mañana. Y estaremos también en Palencia para asistir a una nueva edición del Campeonato de Pinchos y Tapas de Castilla y León, el cuarto ya. Veremos con qué nos sorprenden sus participantes, aunque a esta hora la verdad que con cualquier cosilla nos conformamos. Bueno, bromas aparte. Hoy en el tiempo del análisis además hablaremos de cómo lograr la sostenibilidad en la edificación de viviendas. Hay unos objetivos que cumplir, objetivos europeos para que en 2050 alcancemos la neutralidad climática, pero ya en 2030 tenemos pequeñas metas. ¿Son alcanzables? ¿Qué pasará si no las cumplimos? Enseguida se lo contamos. Aquí comienza Está Pasando. Comenzamos el programa en Salamanca con esa protesta, una más, de los funcionarios de justicia. Eduardo. Así es, Pilar, un día más tenemos que hablar de esas protestas, esa huelga de funcionarios de justicia. Les recuerdo que empezó el 22 de mayo. Lo que no sabemos es si la cacerolada de hoy es una protesta más o una de las últimas, porque Justicia por fin ha citado al comité de huelga. Será mañana a esta hora en la sede del Ministerio. Los sindicatos creen, Ana Sánchez White, que es fruto de la movilización. Estamos a las puertas de los juzgados con esta sonora cacerolada en la que los trabajadores de Administración de Justicia piden una solución y una respuesta a sus reivindicaciones. Estamos con uno de los representantes del comité de empresa. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, las reivindicaciones continúan a pesar de que el gobierno está en funciones y ustedes insisten en que sí les pueden dar respuesta a lo que piden. Bueno, una puntualización. El gobierno entraría en funciones a partir del 23 de julio, que es el momento en que se celebran las elecciones. Ahora mismo el gobierno no está en funciones y ya tenemos dos antecedentes, en una huelga en el 2008 y en una huelga en el 2018, en que el gobierno negoció con los representantes de los trabajadores y el comité de huelga condiciones laborables. O sea que esperamos que mañana dé traslado de una oferta. Porque mañana, ¿por qué es importante? ¿Qué es lo que esperan obtener y con quién se van a reunir? Bueno, es una primera toma de contacto que va a tener el comité de huelga con los compañeros después de más de un mes sin que nos llamara para reunirnos. Esta llamada es, hay que puntualizarlo, es a través de un anuncio del comité de huelga de una denuncia que se iba a ejercitar sobre la ministra y sobre el secretario de Justicia porque estaba incumpliendo la ley sin llamar a los representantes de los trabajadores para afrontar una negociación. Ustedes dicen que se reúnen porque no les queda más remedio. Tienen que hacerlo. ¿Es el secretario de Justicia que les va a recibir o quién concretamente? Pues es un miembro del Gabinete de Justicia, no sabemos, ahora mismo no recuerdo, creo que es un subsecretario de Justicia, pero tendrá capacidad total para negociar. Esperamos una oferta, la llevamos demandando desde hace mucho tiempo. Sabemos que la ley de eficiencia organizativa va a decaer porque todos los proyectos de ley que estaban en el Parlamento decaen, pero en este momento necesitamos que todas las demás reivindicaciones que se ponen encima de la mesa reciban una respuesta por parte del Ministerio. No vamos a parar. Se nos dice que hay unos 500 procedimientos ahora mismo parados por esta huelga. Lo que estamos hablando son de 500 demandas, 500 vistas que se han suspendido en la provincia de Salamanca y que no se han celebrado. Tenemos una media de unos 300 demandas por juzgado y escritos a miles.
los abogados y los procuradores tienen una situación muy complicada. Ya en prensa salió el otro día que demandaban una solución al conflicto porque hay abogados que lo están pasando francamente mal y hay bufetes que puede ser que cierren. Pues muchas gracias, gracias. Pues ya lo veis, compañeros, esta es la situación ahora mismo aquí a las puertas de los juzgados en Salamanca. Pues continúa esa cacerolada a 24 horas, esa primera toma de contacto del Ministerio de Justicia con los 45.000 funcionarios que están estos días en esa huelga de trabajo. Bueno, y los mostrábamos al comienzo del programa, la Guardia Civil ha dado a conocer hoy que es el Día Mundial del Medio Ambiente, una operación contra el tráfico ilegal de residuos plásticos. Investiga a 8 personas y están implicadas 2 empresas de León y de Palencia. Hay casi 6.000 toneladas de plástico incautadas y se han inspeccionado 141 empresas de gestión de residuos en toda España. Las hay, como decimos, en varias provincias. En León se ha identificado a una que almacenaba clandestinamente gran cantidad de residuos plásticos procedentes de otras comunidades autónomas para abandonarlos o prenderles fuego. Y en Palencia, otra que se dedicaba al traslado de estos plásticos sin autorización ni control. El tráfico ilegal de residuos destaca entre los delitos medioambientales vinculados a la delincuencia organizada. Hay más información este lunes, enseguida iremos con ella, pero ahora, Pilar, en el tiempo del análisis no dejamos del todo el tema del medio ambiente, pero vinculado a la certificación energética de las viviendas. Hay ciertas obligaciones y si no, no podremos ni venderlas ni alquilarlas. Sí, Eduardo, necesitamos viviendas más sostenibles. Ese es un hecho. Europa quiere llegar a 2050 con un objetivo cumplido, alcanzar la neutralidad climática. Y para ello es fundamental la contribución de este sector, el de la vivienda. Un reto enorme porque no podemos ignorar que el parque inmobiliario de nuestro país está envejecido. Hay planes para lograr esa meta, aunque aún falta que se concreten qué medidas van a acarrear para propietarios y comunidades de vecinos y qué ayudas podrían contemplarse. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a nuestros siguientes invitados. Ellos son Daniel González García, que es vocal del Colegio de Arquitectos de Valladolid. Daniel, un placer tenerte por primera vez en nuestro programa. Gracias. Gracias por haber venido. Y bueno, pues una de las personas que ya es de esos invitados que nosotros tenemos de cabecera se llama Salvador Díez Lloris y es el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valladolid. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a vosotros por contar con nuestro colegio. Hay que decir que también ha sido presidente del Colegio de Castilla y León y también de España durante un tiempo, ¿verdad? Sí, me ha tocado, ya afortunadamente eso ya está superado. Así que tenemos un bagaje estupendo como para poder empezar a hablar de este tema. Vamos a ponerles a ustedes en situación, vamos a tratar de aclarar algunas cuestiones y recordar qué cosas deben estar listas ya de aquí a 2030, Eduardo. Sí, porque también incluye, como decimos, a la vivienda, a los edificios. Igual que la generación de electricidad con fuentes renovables o las zonas de bajas emisiones, el objetivo europeo de 0 emisiones en 2050 también afecta a nuestras casas. Los edificios también tienen una calificación energética similar a la de los electrodomésticos por letras y colores, donde la A es la mayor eficiencia energética y la G la peor. Eficiencia es ajustar el consumo de energía a las necesidades de casa para no desperdiciar el resto. Se calcula midiendo el gasto energético y las emisiones de CO2. Bueno, pues a partir del año 2030 esa certificación tendrá que ser la E. Para que se hagan una idea, una casa con la etiqueta A, la mejor, gasta casi la mitad que una casa con la energía, con la calificación energética de la letra G. Y la cuestión es que las que sean menos eficientes que la E, las 3 últimas, no se podrán vender ni alquilar dentro de 7 años. Y ya les adelanto que son la mayoría de las viviendas. Porque buena parte del parque de viviendas de nuestro país se construyó en los años 80, tiene ya más de 40 años. En todo el país, en toda España, el 82% de las viviendas que tienen el certificado es E, F o G, los 3 menos eficientes. Es la media. Castilla y León es de las comunidades donde ese porcentaje es algo menor, aunque no deja de ser del 76%. Por ponernos en el mejor de los casos, la máxima calificación, la A, solamente la tienen el 0,29% de los edificios certificados en España, 13.000 de más de 4 millones. Castilla y León es la segunda comunidad con más AEs, después de Canarias, con algo más de un
1% de los inmuebles. Así que para llegar a esos objetivos de eficiencia energética tenemos 7 años para acometer reformas en casa. ¿Cuáles? Bueno, pues los expertos priorizan el aislamiento térmico, la envolvente del edificio, que evite fugas de calor o problemas de ventilación en ventanas, por ejemplo, también de una mejor climatización o fuentes de energía renovables como los paneles solares o la biomasa. Ahora que estamos en lo de siempre, ¿cómo lo pagamos? Un estudio de una financiera dice que el coste echa para atrás a casi 7 de cada 10 propietarios. Convencer a los vecinos reticentes y esperar que la inversión se traduzca en ahorro son otras de las pegas que le encontramos, pero para lo económico, el mismo informe dice que 8 de cada 10 propietarios no sabe que puede recurrir a los fondos Next Generation. Bueno, pues todo esto deriva de una directiva europea que le vamos a preguntar a Daniel. Bueno, me imagino que será de obligado cumplimiento para todos los miembros, ¿no? Para los 27. Sí, así es. ¿Y en qué momento está esa directiva? ¿Se está elaborando? ¿Ya ha sido aprobada? ¿Hay que reformarla? ¿No? No, en Europa ya está aprobada y lo que estamos viviendo ahora es una traslación a la legislación española. En la legislación española ya llevamos muchos años con el certificado de eficiencia energética, con el Código Técnico de la Edificación, que ya nos obliga a tener una serie de parámetros para medir la eficiencia energética. Entonces, un edificio ya de nueva construcción es muy difícil que tenga esas calificaciones que hemos visto. El tema aquí más importante es cómo acometemos todo ese parque inmobiliario que tenemos paralizado energéticamente, que tiene un consumo muy elevado y que necesitamos intervenir. Entonces, los fondos Next Generation son una gran ayuda para poder acometer sobre todo a la parte de la población que no tiene economía suficiente como para acometer las intervenciones de que las haga. Entonces, tiene sus pegas y tiene también sus cosas favorables, por supuesto. Claro, decía Daniel Salvador, la nueva edificación pues no va a haber problema porque ya va a haber que construirse con determinados criterios. ¿Qué pasa con el resto de edificación? Que además vemos que el parque inmobiliario pues no está muy renovado, que digamos, ¿cómo es el parque de Castilla y León, por ejemplo? Pues lo ha descrito muy bien en la introducción, porque es la realidad. El mayor volumen de viviendas tiene que ver con momentos en los que la eficiencia energética no se tenía en cuenta, no era obligatorio. En algunos momentos incluso no había ninguna regulación al respecto y por lo tanto hay un trabajo muy importante por hacer. Además, las expectativas de ahorro en Castilla y León pues son mayores que en otros sitios, porque es un poquito más complicado en donde la demanda de calefacción es menor. Por lo tanto, este es uno de los aspectos y probablemente por eso las estadísticas sean un pelín mejor que en la media nacional, en donde más efectivo es. Y bueno, aprovechar para comentar dos cosas sobre los fondos Next Generation a los que se hacía referencia ahora, que lógicamente tienen la vigencia que tienen. Hay que ir pensando en que posteriormente eso no se puede paralizar porque es absolutamente necesario, y también recordar que bueno, quizá se haya trasladado a la población. En Castilla y León teníamos un cierto retraso con el tema de los fondos porque había habido un proceso electoral el año pasado que había retrasado la publicación de las convocatorias y precisamente la semana pasada se ha ampliado ese plazo hasta el 30 de diciembre, lo que nos da un margen para muchos proyectos que íbamos un poquito con la lengua fuera, por así decirlo, pues poderlos incorporar y que puedan acceder a este tipo de ayudas. O sea que es el momento de aprovechar esos fondos Next Generation para ir acometiendo reformas en nuestras viviendas que caminen hacia esa sostenibilidad en aras de cumplir esos objetivos, ¿no? De aquí a 2030, 2050. Daniel, ¿qué nos aconsejas? Por supuesto, es el momento adecuado para ello. Antes, en lo que yo llevo de profesión, no había habido ninguna ayuda para hacer estas intervenciones. Entonces, nosotros creemos que sí que es el momento adecuado. Muchas veces creemos que no es suficiente solo con ello, sino que quieres transformar, digamos, la edificación a la que te enfrentas y tal, y tienes que focalizarte también en la eficiencia energética. Es decir, una inversión grande que se va a hacer no solo se focaliza en eso, pero es verdad que es una gran ayuda, siendo siempre un porcentaje
no muy elevado de lo que cuesta una intervención de rehabilitación, que muchas veces es estructural y muchas veces tiene otros componentes diferentes. Vamos a eso. Salvador, cuando estamos hablando de mejorar la sostenibilidad de un edificio, por ejemplo, de una vivienda, ¿de qué estamos hablando? Para que la gente sepa desde dónde y hasta dónde puede mejorar su sostenibilidad energética. A ver, las posibilidades son muchísimas. Desde luego, en nuestra comunidad autónoma, lo que es indudable es que es hacer lo mismo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que cuando tú sales a la calle el día 3 de enero, lo que primero que haces es ponerte un abrigo. Bueno, pues esto es lo primero que hay que valorar, porque el mayor impacto que se puede conseguir es la reducción de la demanda. Luego ya veremos la producción del calor, cómo la podemos ahorrar, pero la reducción de la demanda, que es intervenir sobre todo a la fachada, la cubierta, aislarla, etcétera, es la principal medida que se tiene que analizar. Y además es que yo invito a cualquiera que tenga un pequeño problema de fachada en el que vaya a tener que montar un andamio y tal, pues que ya haga la valoración, porque ya se va a gastar un dinero. Y entonces es el momento de decir, bueno, pues vamos a estudiar esto en un poco más de profundidad, aparte de aquellos que, por supuesto, quieran dedicarlo exclusivamente al tema energético. Entonces es lo principal. A partir de ahí hay que analizar cada edificio, contactar con un técnico, por supuesto, y ver cómo se produce el calor, si tienen gas, si tienen gasoil, si tienen tal, mejorarlo con aerotermia, con paneles solares, con la carpintería, en fin, hay posibilidades, hay muchas, porque afortunadamente la tecnología también ha avanzado muchísimo y hay diferentes. Y hay que hacer un traje a medida de cada edificio. Claro. Daniel, me imagino que eso también incluye los materiales, ¿no?, con los que se construye, sobre todo en los nuevos edificios. ¿Hasta qué punto se puede mejorar la sostenibilidad energética, eso, eligiendo una cosa y no otra? Es lo que se ha comentado, hay que focalizarse principalmente en los aislamientos, siempre que se pueda, que no siempre es posible a la hora de la rehabilitación, porque hay muchas veces que hay una protección que nos obliga a no aislar por la fachada, sino aislar por dentro. Por eso sí que es recomendable, como bien decía el compañero, que contratemos a un técnico, a un arquitecto, a un aparejador, que nos indique para nuestro caso concreto qué es lo mejor. Pero sin duda, aislamientos, por supuesto, mejorar las ventanas, mejorar la carpintería, mejorar los vidrios y luego ya irnos a la producción, tener una calefacción muy eficiente, baja temperatura o una generación como la geotérmica, que hay veces que se puede, veces que no, y por supuesto producción. Ya si te pones a tope, pues producir energía eléctrica con fotovoltaica, o etcétera. O sea que ya no solo se trata de todo lo que instalemos en nuestras viviendas para que haya más eficiencia energética, sino también del uso que hagamos de esa energía. Perdona, sí, una reflexión adicional. Si nosotros, imagínate, tenemos un edificio, cambiamos la sala de calderas, la vamos a dimensionar como está en la actualidad, el edificio. Sin embargo, si actuamos primero sobre la fachada, al ser menor la demanda de energía, la inversión que vamos a tener que hacer en esa sala de calderas también va a ser menor, porque necesitamos generar menos calor para mantenerlo. Entonces, hay que verlo previamente y en su conjunto para dar la solución correcta a ese caso concreto. Claro, y de eso se encargan, claro, los profesionales. A ver, primer objetivo para 2030, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del 55%. Todos los edificios de viviendas tienen que tener una calificación energética E, será el mínimo. Ahora mismo, llegar a ese objetivo en 2030, ¿eso es alcanzable? ¿Va a poderse llevar a cabo? Es alcanzable, lo que pasa es que necesitamos un sprint fuerte, yo creo, vamos, esa es una opinión personal. Yo creo que es alcanzable, pero estos fondos Next Generation tienen que llegar un poquito más allá. Hay muchas veces que antes hablaba del tema de la inversión, de lo que es el porcentaje de una obra. No sé si es adecuado solo poner un límite de 3.000 euros a la vivienda o hay que financiar un poquito más solo de las partes que afectan, digamos, a esa calificación. Yo creo que hay que ser un poquito más ambiciosos y ayudar un poquito más para que este objetivo de verdad se cumpla y haya familias y comunidades que se pongan a trabajar. Claro, porque esa es la historia también, ¿no? Que todo el mundo pueda cumplir y todo el mundo pueda acceder a las ayudas. Supongo que, claro, esto es para que haya un objetivo común y en ese común, pues claro, eso afecta al bolsillo, todo el tema obras. Claro, yo no sé si todos vamos a poder estar en ese nivel. Salvador. Primero yo hablaría de un cambio de mentalidad, que es previo, porque es verdad que pues, en nuestro país, y además yo creo que hay un efecto dominó, pues no tenemos esa
esa cultura de la mejora y del mantenimiento de los edificios. Entonces, este tipo de difusiones pues viene muy bien para que la gente vaya reflexionando sobre la cuestión. Y luego, para ir concienciándonos, ¿no? Claro, para ir mentalizándonos. Y luego, respecto de las circunstancias personales de cada uno, pues son las circunstancias personales de cada uno. Sí que hay que decir que aunque la tramitación de los fondos es compleja y hay que dejarla siempre en manos de un profesional, es muy compleja la tramitación de las ayudas, pero sí que se han diseñado en esta ocasión con un modelo bastante bueno, porque se estimula el ahorro dado que se incrementa el porcentaje de subvención en la medida en la que vas incrementando el porcentaje de ahorro que alcanzas. Y además esas ayudas no tributan fiscalmente, que antes tributaban, y además puedes tener alguna deducción fiscal. O sea, hay un cierto margen para tratar de encajar a la mayor parte del conjunto. Y en el caso de las comunidades de propietarios, realmente han tenido a lo largo de la historia muchas dificultades para acceder a la financiación, y actualmente pues sí que se puede. Todas las entidades financieras han llegado a la conclusión de que, a pesar de su fama, las comunidades de propietarios pagan divinamente y son muy buenas cumplidoras de sus obligaciones, y por lo tanto hay en el mercado ofertas para financiar pues hasta que te pagan la ayuda, financiar si falta dinero y queda un pico para financiarlo a 8, a 10, a 12 años. O sea que entre el ahorro, la financiación y las ayudas financieras hay modelos en el mercado para tratar de ajustarse a todas las economías posibles. Hay facilidades, ¿no? Claro, porque ahora mismo, claro, estamos hablando de la etiqueta E, pero ¿qué supone la etiqueta E? ¿A quién se la dan? O sea, ahora mismo nuestra vivienda, ¿qué tendría que cumplir para tener la etiqueta E? Pues más o menos yo, así siendo un poco una estimación un poco somera, yo creo que tiene que tener algo de aislamiento. Tiene que tener... aislamiento, por ejemplo, en las ventanas. No, en la envolvente general. A partir de una cierta época, los años 80 o 90, sí que se empezó a meter un poquito de aislamiento. Año 80, por ahí, antes no había regulación. Entonces, esas viviendas ya empiezan a tener esa letra E. Entonces, en cuanto alguien acomete una rehabilitación de una vivienda, ya supera siempre ese margen. Otros ejemplos son los edificios de principios de siglo, años 20, años 50, que esos ya no tienen aislamiento, simplemente tienen un tabicón, y esas no suelen llegar. Entonces hay que acometer ventanas, hay que hacer una serie de... Y yo creo que la intención de estas ayudas es que antes de venderla, obligar al propietario a hacer alguna intervención para mejorar una etiqueta como global, apoyándose, digamos, en esas transacciones inmobiliarias. Claro. Yo no sé si os pongo en un compromiso, pero para llegar eso a 2030 con esa etiqueta más o menos, ¿tenéis calculado cuántas viviendas, yo qué sé, el 70% o el 50% van a tener que acometer reformas? Estoy hablando de aquí, de Castilla y León, un poco cuántos edificios calculáis, cuántas viviendas tendrán. Es complicado, pero vamos, yo me inclinaría a pensar que entre el 70 y el 80%. 70-80%, muchas, o sea que, sí. Claro, me imagino que esto también va a reactivar un poco el sector, ¿no? Que lo que se puede ver también una oportunidad, no sé cómo está el tema de rehabilitación de edificios y Pues empresas que se dediquen. Los precios están muy elevados, sí. Están muy caros porque la energía está cara, aunque ya ahora está bajando un poco, y la mano de obra está muy cara y es muy escasa. Mucha gente que en la burbuja se cayó, digamos, del carro de la construcción, pues se han reinventado. Entonces hay un montón de mano de obra que ya no está en la construcción, y eso pues genera una cierta escasez de mano de obra que hace que suban los precios, que sea más fácil contratar las obras, y lo estamos viendo en muchas administraciones que les cuesta sacar las licitaciones adelante por una cuestión meramente económica. Entonces, el asunto del relevo generacional es algo tremendo, porque afecta, lo vimos todos los días con los agricultores, ganadores y tal, pero en este sector pasa exactamente lo mismo. Durante el confinamiento mucha gente pues ya decidió tal, y realmente no hay relevo de profesionales, de albañiles, yesistas, tal. Sí. De hecho, aquí en el programa hemos hablado alguna vez que están intentando captar incluso a alumnos de formación profesional, les dan cursos para que vean un poco cómo ha cambiado. Claro, y quien no llegue a cumplir esos objetivos que se han marcado desde Europa, ¿se pueden contemplar sanciones o a qué estamos abocados? Pues no estoy informado exactamente. Yo creo que hay que esperar porque las directivas europeas luego se trasladan al derecho, al ordenamiento jurídico de cada país. Estamos en esa fase que, por desgracia, España suele retrasarse en este tema, a ver si en esta ocasión pues vamos en línea, porque luego si no vamos demasiado acelerados para hacer las obras que sean
necesarias. Entonces habrá que verle en ese momento yo creo que lo han orientado más a ese momento de la transmisión, es mi opinión, o el arrendamiento, precisamente porque no tenemos inspectores, o sea, es que es así. ¿Quién se pone a inspeccionar si son millones y millones de viviendas? No habría capacidad de que eso fuera práctico. En cambio, si alguien tiene un piso y se le va el inquilino y lo tiene que volver a alquilar, pues es el momento que la administración considera, oye, aprovecha y pon esto a punto. Claro. O si lo vas a vender porque lo has heredado, porque, yo qué sé, por el motivo que sea, necesitas el dinero, porque habías hecho una inversión o cualquier cosa, pues efectivamente la administración te dice, es el momento de hacerlo. ¿Cuál es la reflexión que tenemos que hacer? Mira, chico, ahora hay ayudas, no sabemos lo que va a haber dentro de 3 años, no lo sabemos, porque lo razonable es que haya más programas de ayudas, pero no lo sabemos. Entonces, si tienes que hacer algo, es el momento de hacerlo. Claro, hay que irse adaptando. ¿Cuál sería la etiqueta de todas las que hemos visto, la deseable para una vivienda? Supongo que la A, entiendo. La A, por supuesto, claro. Vamos, yo en una obra es por lo que empezaría. O sea, normalmente siempre nos gusta diferenciar entre la hipoteca económica de una vivienda y la hipoteca energética. La económica llega un día en la que te la quitas. Para mal o para bien, te la acabas quitando. La energética está ahí para siempre. Entonces, cuanto menor sea, es mucho mejor. Y la etiqueta A, desde luego, es la óptima, digamos. Y Daniel... añadiría, discúlpame, pero que es que además desde otros aspectos de la economía se va a incentivar también. Sabes que bancos ya hay diferencia entre la calificación energética en las hipotecas, que te dan un tipo de interés si tienes una calificación y otro si tienes otra. Y la administración, estoy convencido de que con la tendencia pues en el impuesto, en el IBI y tal, todo esto va a ir a incentivarlo también de esta manera. ¿Esas hipotecas son las que se denominan hipotecas verdes? Sí, que correcto. He leído por ahí, o sea que puede haber incentivos, ¿no? También. Es posible que, bueno, antes te iba a preguntar, Daniel, como arquitecto, ¿os llega cada vez más, antes que estábamos hablando de la concienciación, os llega cada vez más gente que está más preocupada a la hora bueno, pues de ser más sostenibles, ya no solo por una cuestión de ahorro, sino por una cuestión de eficiencia por el planeta, ¿no? Sin duda, sí. O sea, eso todos los días en el estudio tenemos gente que y sobre todo quieren informarse, que antes era una cosa como que dejaban muy a tu decisión profesional, se fiaban más, pero ahora sí que les gusta estar un poco más atentos y ver qué les va a costar esto y cómo va a generarse su calefacción, etcétera, etcétera. Es una cosa que sí que se empieza a notar un poquito más y ya sobre todo en la rehabilitación, o sea, cuando vienen a rehabilitar su casa, una casa, por ejemplo, de segunda residencia o una reforma de un piso, ya empiezan a mirar un poco cuál es la inversión que pueden hacer, pero siempre referenciada a cómo van a poder amortizar eso y qué les va a quedar en cuestión de etiqueta, pero en cuestión de consumo. Eso, ¿Y están dispuestos entonces a pagar más en un principio si después eso se va a rentabilizar y va a hacer que en el futuro se pague menos? Por lo general, sí. Se habla de edificios incluso que tengan 0 emisiones. ¿Qué es esto de edificios que tengan 0 emisiones? Porque la verdad que digo yo que energía van a tener que consumir sí o sí. Bueno, hay edificios ya que están desconectados de la red. O sea, son edificios que no es que no consuman, sino que consumen y generan de una forma equilibrada. Entonces, el consumo que van realizando a lo largo del día, ya sea de electricidad, calefacción, etcétera, o agua caliente, ellos tienen unas formas de generación que le permiten equilibrarse. Entonces, lo que van vertiendo a la red y lo que van demandando de la red al final se equilibra. Esto se consigue con lo que hemos dicho, con una producción normalmente ya es de fotovoltaica y consumiendo muy poquito, con una envolvente muy potente, con muy poca pérdida, todo muy estanco, es lo que muchos están intentando, muchos sellos privados, la Passive House, consumo casi nulo, el LEED, que son edificios pues eso, que consumen muy poco y además generan un poquito para estar equilibrados. Claro, se trata lo estamos viendo, de la eficiencia energética en muchos ámbitos de nuestra vida, también en la construcción. Salvador, ¿sabrías decirme qué peso tiene la construcción en la emisión de gases invernadero? Pues si es no me importante, equivoco, por lo menos, aunque no me digas sector, cifras. Si no me equivoco, está en torno al 30%. Ajá, el 30%. O sea que bajando, o sea, siendo más sostenibles, claro, va a hacer que un 30% de esos gases invernadero pues no se viertan, ¿no? Bueno, no sabemos en qué porcentaje bajarán, porque claro, otros sectores también tienen que bajar. Es decir, que el sector industrial, el sector del transporte tiene
tiene que bajar, y si bajan todos, pues los porcentajes pueden variar o mantenerse, ¿no? Porque al final pues hay un consumo, pero efectivamente la idea es bajar el total y cada uno dentro de sus posibilidades. ¿Crees, Salvador, como Daniel, que bueno, pues, la gente empezará a valorar también, a medida que todas estas medidas se vayan implantando, la gente empezará a valorar bueno, pues esa eficiencia energética, y bueno, pues esto irá a más? Que a lo mejor hoy estamos hablando de cierto imposible, ¿no? De que estamos poco concienciados, pero que bueno, poco a poco llegará un día que echemos la vista atrás y digamos, madre mía, en esa época en la que... Sí, yo estoy convencido porque aparte de pues, estas cuestiones de difusión, estos programas de ayuda, todo esto que está encima de la mesa, hay un efecto muy positivo, que es que cuando tú lo constatas con alguien cercano a ti, te fías. O sea, y cuando alguien haga su vivienda, pues se lo va a contar a su cuñado, a su prima, a su amigo, no sé qué, tomando el café, y eso es muy positivo, porque en definitiva, por mucho que lo contemos, como que te lo diga alguien de tu entorno, no hay nada. Y entonces esto, cuando empiecen las obras, que ya se está empezando a mover un poquito el tema de estas obras a raíz de los fondos Next Generation, el efecto es dominó, el efecto es multiplicativo, o por lo menos yo así lo interpreto. Un efecto muy curioso que ha ocurrido, sobre todo ahora con las Passive House que se están haciendo por la zona del Peral, etcétera, es la inclusión de los recuperadores de calor, que es un elemento que no se ha usado generalmente en nuestra cultura, porque somos muy de abrir las ventanas y de que respire la casa, y es un elemento que aprovecha esa ventilación que tradicionalmente se hace abriendo la ventana, digamos que la pasa por un circuito y la cambia con el aire interior, la temperatura. Entonces coge lo de 21, lo cruza con lo que entra a 0 grados o a 3 grados aquí en Valladolid y tienes un aire más atemperado, se aprovecha energía. Y eso es una sensación que hasta que no estás en una vivienda y aprendes a convivir con ella, no la disfrutas. O sea, no es que no la disfrutes, sino que no sabes cómo es. Claro. Y eso ahora cuando hay algún vecino que ha puesto el recuperador, etcétera, vas, lo ves cómo es el ambiente, que es limpio, etcétera, y se nota. Hay que añadir dos cosas, porque estamos hablando de eficiencia energética, lógicamente, pero hay dos efectos adicionales que son muy importantes. Primero, el impacto en el valor patrimonial de la vivienda. Ya no vale lo mismo en el mercado una vivienda con un determinado consumo energético y otro. Y luego el nivel de confort en el interior de la vivienda. Es que aquí pues no muchos ponen aire acondicionado, porque para la época que es, aunque cada día es más tremendo, ¿no? Pero es que tampoco entra el calor en verano. El aislamiento acústico, es que cambia mucho, cambia la vivienda, cambia en su totalidad con estas inversiones. Y estamos hablando de, o sea, nos estamos focalizando en pues, viviendas privadas, sobre todo pues porque nos estamos dirigiendo a la gente que está en su casa, pero claro, esto también va a afectar a la vivienda pública, a los edificios pues, eso, administrativos del Estado, de la Junta de Castilla y León en este caso, ¿no? O sea, que es una obligación que nos afecta a todos. Y ellos tienen que cumplir unos objetivos antes, tienen que dar ejemplo de alguna manera, o cómo se va a llevar a cabo. En principio yo creo que cumplan ellos ya han sacado un programa propio para rehabilitar la vivienda, que no me acuerdo cómo se llama, si era el PRIEP, que es otras ayudas que se ceden a ayuntamientos y a otras administraciones para poder rehabilitar sus edificios públicos. El tema de la vivienda es otro diferente de la vivienda pública y que también tiene que ser acometido. Yo creo que como en los privados, yo creo es más que deberían dar ejemplo y empezar a tener todas estas mejoras, irlas implementando ellos los primeros. Salvador, ¿crees que la Administración debe liderar un poco todos estos cambios? Por supuesto, yo a la Administración le pediría dos cosas. Primero, que simplifique los procesos al máximo. Es muy difícil porque tenemos miles de reglamentos, miles de normas que cumplir, unas europeas, otras nacionales, otras autonómicas, y es complicado, pero en la medida que se pueda mejorar es absolutamente necesario. Y luego que invierta un poco también en difusión. La mejor difusión es predicar con el ejemplo, ¿no? Lógicamente, pero luego también, en fin, campañas de difusión a los usuarios son verdaderamente importantes. Por cierto, Salvador, de todo esto se ha hablado también en ese encuentro nacional que habéis celebrado
este fin de semana. Sí, sí. ¿Este es un tema que preocupa al sector, a vuestro sector? Sí, absolutamente. Hemos tenido este fin de semana aquí en Valladolid el Encuentro Nacional de Administradores de Fincas que correspondía en este año. Hemos tenido a unos 700 compañeros de todo el país y además es que, curiosamente, la mesa redonda en la que se habló de este asunto, pues el patio de butacas, por así decirlo, estaba al 100%. Estaba absolutamente lleno, lo cual es una enorme alegría porque efectivamente es algo que se está contagiando a los demás y demandan información, y eso es porque a su vez sus clientes se lo demandan. Siempre en los congresos, pues bueno, una gente se va a conocer la ciudad, el otro no, esta ponencia me interesa más, sino concretamente esta estaba llena al 100%. Claro, me imagino además que dice mucho, ¿no? Que este es un sector bastante cambiante, que habrá muchas novedades y me imagino que tendréis que estar, tanto arquitectos como administradores, al día de todo, ¿no? Y de cumplir muy bien la normativa por esa responsabilidad, ¿no? Sí. Pues nada, Daniel, Salvador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como consejo, ¿qué podemos darle a nuestros espectadores? Que se pongan a ello si es que ven que necesitan. Pongan a ello. Mira, una cosilla que no hemos comentado es que hay algún programa de ayudas adicional que sirve para pagar una buena parte, la mayor parte de los informes que se hacen previos, que se llama el libro del edificio existente, efectivamente, y el proyecto. Y el libro del edificio existente, que tiene un coste bajo y encima está subvencionado, es el que va a definir cómo se va a reestructurar el edificio desde el punto de vista energético. Y además ahí los plazos de las ayudas son muy directados, no sé si hasta el año y pico debe quedar o así, o sea que hay mucho tiempo para hacerlo y sobre todo pues que empiecen a hacerlo ya. Claro, y que siempre consulten a un profesional que nos podrá orientar por dónde tenemos que ir. Daniel, Salvador, un placer. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Enseguida regresamos y les contamos todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando en Castilla y León hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando. Comenzábamos el programa hablando de esa concentración de funcionarios de justicia en Salamanca, pero no ha sido la única protesta que se ha celebrado allí en la capital charra esta mañana. Eduardo. Sí, Pilar, hay otra. Es la protesta de la Asociación Unión por la Ganadería a cuenta del saneamiento ganadero en esa provincia que hoy sube de nivel. Sus representantes habían convocado esta mañana una concentración ante la delegación de la Junta y hasta allí nos vamos porque Paco Gómez lo que van a hacer es encerrarse. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Pues estamos en el punto de concentración de los ganaderos de la Unión por la Ganadería en Salamanca ante la delegación de la Junta. Es la explosión del malestar que los ganaderos arrastran desde hace semanas. Está con nosotros el portavoz de la plataforma, Ramón Guarido. ¿Cómo hemos llegado a este punto, Ramón? Buenos días. Pues bueno, hemos llegado, buenos días, lo primero. Hemos llegado después de unas cuantas concentraciones como ha habido. Esta ya, cada vez esto es la gota que va colmando el vaso. Ahora mismo está en una situación de bloqueo en Salamanca, como sabemos la semana pasada, y los ganaderos no aguantan más. Se ve claramente el hartazgo que está habiendo del sector. Es imposible sujetar esto ya. Tienen que mirar, buscar soluciones. Necesitamos que vean que el campo está sufriendo mucho con esto de la tuberculosis y que el ganadero nunca se ha apartado ni del plan nacional, ni de la ley, ni de nada de esto. Necesitamos buscar una solución al problema que tenemos. Tenemos que convivir con la enfermedad. Hablan de erradicación y es imposible erradicar mientras no haya una vacuna. Entonces vamos a convivir y que es un sector fuerte, como se está viendo, muy unido. Nunca ha habido esta unión. En Salamanca sobre todo, pero es que ya se está uniendo el resto de las comunidades como Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Donde hay extensivo está el problema de la tuberculosis. Y esa unión tenemos que saber llegar al Ministerio y que busquen esas soluciones que estamos pidiendo. Bien, Ramón, pues te dejamos que acudas a la reunión con el delegado de la Junta a ver si se puede solucionar algo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues estamos viendo verdaderamente una protesta intensa, numerosa, medidas de seguridad extremas aquí para evitar lo que se supone que puede ser un intento de encierro dentro de la Junta de Castilla y León. Vamos a estar pendientes toda la mañana y el calendario de protestas que va a continuar el viernes y también a partir del lunes con la petición de que se bloqueen los saneamientos ganaderos. El malestar, como vemos,
es muy intenso. Es patente, ya boicotearon la lonja de ganado, gracias Paco, y hoy amenazan con encerrarse allí en la Junta. Bueno, también les contamos hoy que la Guardia Civil sigue celebrando que este año se cumplen 179 años de su fundación. Ha habido actos en varias provincias, hoy es el acuartelamiento El Parque en León, donde se conmemora ese aniversario. Natalia García, ¿en qué consiste el acto? Este cuartel de la Guardia Civil de León, que es además la sede de la zona 12, es decir, la que comprende el territorio de Castilla y León, ha sido el escenario elegido para celebrar un cumpleaños muy especial, el año 179, desde la creación de la Guardia Civil. Fue en 1844 cuando se creó el cuerpo. Hoy se han recordado por parte, por ejemplo, de la delegada del Gobierno, el trabajo que realizan los 7.000 hombres y mujeres que forman parte de la Guardia Civil para mejorar los índices de criminalidad. Por ejemplo, en Castilla y León estamos en un 36,7 de delitos por cada 1.000 habitantes, 12 puntos menos que lo que ocurre en el resto de España. Además, se han centrado también en esos nuevos retos a los que debe enfrentarse la Guardia Civil, como por ejemplo la ciberdelincuencia. Ya 1 de cada 4 delitos que se producen en el territorio de la comunidad lo hace en el ciberespacio. También se han creado nuevas opciones, nuevos grupos, por ejemplo, para trabajar con ancianos, con mayores y también con delitos contra las mujeres, las conocidas como Biogen, los grupos Biogen, que ya están en todo el territorio de Castilla y León implantados. Hay, por lo tanto, 1 en cada capital de provincia y también en aquellos municipios mayores de 20.000 habitantes. Hoy se celebra, como decíamos, aquí en León, este 179 aniversario de la Constitución de la Guardia Civil. Queda un año ya para este 180 aniversario, por tanto. Gracias, Natalia. Bueno, seguramente recordarán ustedes a Manuel, el niño vallisoletano de 1 año y medio que murió el pasado mes de febrero por un cáncer infantil muy agresivo, con poca incidencia y apenas investigado. Un rhabdoide que le habían diagnosticado meses antes. En aquel momento, la Fundación CRIS contra el Cáncer anunció la creación de una línea de investigación sobre este tipo de tumores que afectan a menores de 3 años y que tienen una mortalidad de entre el 80 y el 100%. Pues bien, hoy hemos conocido que el proyecto Manuel, que toma el nombre del pequeño, cuenta ya con una financiación de 150.000 euros. Generar evidencias basado en la experiencia en este tipo de manejo en tumores primarios, pero el camino es largo, pero hay que iniciarlo. Si no lo iniciamos, nunca llegaremos. Una cantidad muy grande, 150.000 euros en 3 semanas, muy poco tiempo. Fue algo mágico que él consiguió, mi niño. Y de verdad que fue, bueno, pues como me siento, pues muy contenta de poder conseguir este proyecto y muy triste porque no está él para poderlo ver. Veíamos hace unos minutos esa protesta de ganaderos en Salamanca. Los ganaderos de asno zamorano leonés están por su parte estudiando nuevos usos de esta raza en peligro de extinción. Hoy se celebra en Torres del Carrizal, en Zamora, la última jornada de un proyecto que promueve la elaboración de quesos y yogures con leche de vaca, de cabra o de oveja, mezclada también con leche de burra. Bueno, y seguro que no falta el queso, por ejemplo, en alguna de las recetas del 4º Campeonato de Tapas y Pinchos de Castilla y León, que ha comenzado hoy en Palencia. Medio centenar de cocineros de toda la comunidad participa en este evento que dura hasta mañana y que este año además sirve de homenaje a una compañera de la hostelería palentina que falleció el año pasado. Cristina Pastor, danos más envidia de esas tapas. Pues sí, Palencia acoge el 4º Campeonato de Pinchos y Tapas de Castilla y León. Participan en este concurso un total de 46 cocineros de toda la comunidad que traen pues suculentas propuestas. Estamos con uno de los cocineros, viene de Salamanca. Les presento a Helio Flores. Hola, Helio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Muy buenos días, le hemos pillado con las manos en la masa. Esto huele estupendo. Nunca mejor dicho, pues estamos haciendo, como podéis ver, estamos simulando lo que serían unas almendras garrapiñadas típicas muy mucho de todas esas fiestas y de todas esas ferias a las que solemos ir en la época de verano, época estivales y demás.
Y hemos hecho estas mollejas, pues como podéis ver aquí, un toque muy similar a lo que tienen esas almendras garrapiñadas. Pero para garrapiñarla natural, lo que estamos haciendo es con esto, con un azúcar isomal, le metemos aquí, le damos unas vueltitas en este aro y lo que conseguimos es pues que tengan también, aparte de ese aspecto, ese crujiente de lo que es al final la sensación cuando comes una almendra garrapiñada, aunque estas son blandas, ¿eh? Desde luego. Además, ustedes pues hacen esta novedad en cocina, ¿no? Que comemos lo que realmente pues no parece que es, ¿no? Porque claro, sí, daros cuenta que los trampantojos pues están muy bien conceptuados, muy bien vistos, en el sentido de que al final tú vas a un restaurante y lo que buscas en el restaurante es una cosa, o en tu barra, en tu barra del bar, lo que buscas es que la sorpresa y la diversión, sobre todo la diversión. Una tapa tiene que ser divertida, una tapa tiene que ser momentánea, tiene que ser comerla en 1 o 2, incluso 3 bocados, ya serían muchos, porque al final es la sensación de esos sabores, ¿vale? Y creo que estas cosas que se hacen, y sobre todo aquí en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León, son un motivo de mucha fiesta, de mucha celebración, porque daros cuenta que nos sacan de las cocinas a los cocineros y eso nos encanta, en serio. Y sorprender, desde luego que aquí estamos viendo creaciones que son muy apetecibles, muy novedosas, como decíamos. Yo no sé si ha hecho Elio esta tapa para este concurso o ya la ofrece en su restaurante. Sí, nosotros la tenemos allí. Es una de las cosas, uno de los hándicaps más importantes que tienen estas tapas. Estas tapas tienen que dejarse disfrutar por todos los comensales, todos los clientes. No puedes llegar a un restaurante con un Sorresol o una estrella Michelin y no poder probarla. No todo el mundo tenemos esa accesibilidad económica. Tenemos que buscar también que toda la gente pueda encontrar todo eso. Bueno, ¿y cuál ha sido las primeras sensaciones, ¿no?, al probar este trampantojo, como nos decía? Bueno, las primeras sensaciones, yo cuando lo suelo hacer, suelo llamar a mis padres, son ya, pues mira, 70 y tantos años, lo prueban y dicen, bueno, está muy bueno, ¿dónde vas, hombre? Dice, es una pasada, Digo, claro, lo ven con esos ojos y lo ven también desde el lado de hostelería. Ellos daros cuenta que se han dedicado toda la vida a la hostelería y ven todo este berenjenal que tenemos entre todos los cocineros, porque todos los que hay son maravillosos. Encontrar eso, pues es para ellos una sorpresa, Elio, ¿es la primera vez que se presenta a este concurso o ya lo conoce de otros años? No, yo vengo todos los años y espero venir casi todos los años que pueda, porque, vuelvo a repetiros, es una fiesta. Es el 4º año, hemos estado 4, en los cuales hemos ganado mejor tapa tradicional, segundo clasificado, quedamos subcampeones un año, y este año, el año anterior, quedamos mejor tapa innovadora. Así que este año me exijo una cosa, el estar aquí. Este año, os lo digo de verdad, me exijo eso, pero claro, en mi pueblo, que es Peñaranda de Bracamonte, quieren que ganemos. Hombre, claro, seguro que un premio se llevan, porque desde luego que esto huele que alimenta, no se lo imaginan. Está divertido, así que tienes que probarla. Por supuesto. Pero antes despido, así, tal cual. Claro, antes de despedir, Elio, ¿tiene algún nombre esta tapa? Recubrimiento. Pues bueno, vamos a probar recubrimiento. Seguro que se lleva un premio. Antes le voy a despedir. Muchísimas gracias, mucha suerte. En serio, fantástico. Gracias. Les dejo comiéndome esta suculenta tapa. Adiós. Qué bueno. Nos da envidia, A ver si damos suerte y gana el premio hostelero. No sé si ganará, pero 5 minutos más le tienen que dar a este participante. Le hemos quitado un buen ratito de elaboración. Eso es, así que, oye, Pero por lo menos... Nos ha dado mucha envidia, pero antes de irnos corriendo a comer algo, Pili, como les contábamos antes, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y este año está centrado en la contaminación por plástico y en muchos colegios, como se pueden imaginar, celebran esta jornada, pues como están viendo, plantando nuevos árboles y colocando cajas nido. Una actividad que hemos visto, esas son las imágenes, por ejemplo, en el Colegio León Felipe de Valladolid, y con la que se quiere concienciar a los niños de infantil y primaria, pues de que no hay que contaminar con plástico el medio ambiente y de que es muy importante mantenerlo y conservarlo.
Y está muy bien que nos eduquen y que nos formen, porque voy a serte sincera, Eduardo, a mí es que no se me da nada bien esto de las plantas, no sé qué hago con ellas. Bueno, una cosa es que no se te den bien y otra cosa es contaminar, que eso seguro que no lo haces. No, entonces eso hay que no, respetar el medio intento. ambiente. Además, hoy que hemos hablado en el programa de edificación sostenible, hay que ser muy comprometidos con el medio ambiente, eso de primeras. Y luego, eso, que nos ayuden a cuidarlo. Los niños que nos llevan la delantera nos van a enseñar esto hay que hacerlo así y esto así, no. Eso es. Bueno, pues que así acabamos el programa de hoy y que recuerden que mañana volveremos a estar aquí a partir de las 12:30 con temas que esperemos les resulten a ustedes pues muy interesantes. Lo que esté pasando a esa hora y nuestro tiempo dedicado al análisis. Eso es, que disfruten del día. Hasta mañana. Adiós. Les esperamos. Adiós. Adiós.